La Biblia que usted tiene en casa parece un objeto cerrado. Terminado. La palabra de Dios reunida entre dos tapas, 66 libros en la tradición protestante, 73 en la católica, un texto que millones han sostenido durante siglos, seguros de que dentro estaba todo lo que debía estar. Ahora quiero que preste atención a un detalle pequeño, porque es el que hace que todo lo demás empiece a tambalearse. Dentro de esa misma Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una carta breve escrita por un hombre llamado Judas, hermano de Santiago. En el versículo 14, Judas cita a un profeta. Lo nombra. Dice que Enoc, el séptimo de Adán, profetizó y reproduce sus palabras casi textualmente, como quien cita a una autoridad que nadie discute. El problema es este. El libro del que Judas está citando no está en su Biblia. Nunca estuvo. Desapareció del mundo occidental durante más de 1000 años y sobrevivió completo en un solo lugar del planeta, en un solo idioma que muy pocos en el mundo sabían leer, guardado por monjes en las montañas de Etiopía. Un autor del Nuevo Testamento tenía en sus manos un texto sagrado que a usted le enseñaron que no existía. Y cuando ese texto finalmente reapareció, después de más de 1000 años de silencio, una cueva junto al Mar Muerto demostró que los monjes etíopes habían estado protegiendo algo mucho más antiguo y mucho más real, de lo que nadie en Europa quiso admitir. Si los misterios que casi nadie se atreve a contar le generan curiosidad, quédese hasta el final, porque lo que va a escuchar no termina donde usted cree. Esto no es una teoría de Internet. Es historia documentada, con fechas verificables, con nombres propios y con manuscritos que todavía hoy se pueden tocar. Empecemos por el número, porque el número ya incomoda. La Iglesia Ortodoxa Tehuahedo de Etiopía conserva el canon bíblico más extenso de todo el cristianismo. No son 66 libros, ni 73. Son 81. Es el canon más grande que se mantiene vivo en cualquier tradición cristiana del planeta. Quiero detenerme aquí un momento, porque en Internet circula una cifra distinta. Muchos videos afirman que la Biblia etíope tiene 88 libros. Esa cifra es un error que se ha repetido tantas veces que ya parece verdad. La Iglesia etíope reconoce oficialmente 81. La confusión viene de contar aparte ciertos textos litúrgicos secundarios que la propia Iglesia clasifica en otra categoría. Se lo comparto porque en este canal preferimos el dato comprobable antes que la cifra más impactante. 81 ya es asombroso por sí solo. Dentro de esos libros hay textos que en Occidente se perdieron o que fueron relegados a la categoría de apócrifos. El libro de Enoc, el libro de los jubileos, 3 libros llamados Mecabian, que no son los mismos macabeos de la Biblia católica, aunque el nombre se les parezca, y un texto conocido como el libro del pacto. Piensen lo que eso significa. Una comunidad cristiana entera, con más de 1700 años de historia continua, ha estado leyendo cada semana, en voz alta, en iglesias de piedra que ya existían cuando buena parte de Europa apenas conocía el nombre de Jesús, un conjunto de escrituras más amplio que el que usted recibió. Y durante casi todo ese tiempo, el cristiano promedio de México, de España, de Colombia o de cualquier país de habla hispana jamás fue informado de que estos libros existían. La pregunta no es solamente qué contienen esos textos. La pregunta que de verdad incomoda es por qué a usted nunca se lo contaron. Para responder eso, primero hay que entender quién guardó estos escritos y cómo, porque la historia de su supervivencia es una de las hazañas de preservación más extraordinarias de toda la historia de la religión. Etiopía no recibió el cristianismo de manos de misioneros europeos que llegaron siglos después con barcos y ambiciones coloniales. Lo tuvo casi desde el comienzo. En el siglo IV, el reino de Aksum era una potencia que se extendía por lo que hoy son Etiopía y Eritrea. Su rey se llamaba Ezana. Según la historia mejor documentada, un joven de origen sirio llamado Frumencio llegó a la corte de Aksum. Se ganó la confianza de la familia real y terminó siendo tutor del príncipe. Cuando Ezana subió al trono, ya era creyente. Alrededor del año 330, Frumencio fue consagrado como primer obispo de Aksum por Atanasio de Alejandría, uno de los teólogos más influyentes del cristianismo antiguo. Fíjese bien en esa fecha, año 330. Eso coloca la conversión oficial de Etiopía a la par, o incluso por delante, de la del propio Imperio Romano bajo Constantino. Etiopía no fue un rincón tardío y periférico del mundo cristiano. Estuvo entre los primeros reinos cristianos de la historia. Y aquí hay un detalle que quiero pedirle que guarde en la memoria, porque más adelante va a cobrar un peso que ahora todavía no parece tener. La carta de Judas, esa que sí está en su Biblia, la que cita al profeta Enoc, fue escrita y aceptada por la Iglesia mucho antes de que nadie se sentara a decidir formalmente qué libros entraban en el canon y cuáles quedaban fuera.
Un autor del Nuevo Testamento trató las palabras de Enoc como algo digno de citarse. Recuérdelo, va a volver. Etiopía, además, quedó geográficamente aislada. Desiertos y montañas la mantuvieron a distancia de Roma durante siglos. Su iglesia nunca tuvo que rendirle cuentas a un papa. Sus escrituras jamás pasaron por la maquinaria política de un emperador, y a sus monjes nadie les entregó una lista de qué libros debían desaparecer de los estantes. Ellos, sencillamente, lo conservaron todo, y lo conservaron con las manos. En monasterios levantados en lo alto de las montañas del norte, en lugares tan remotos que el mundo exterior olvidó que existían, generación tras generación de monjes copiaron letra por letra en un idioma llamado Ge'ez, una lengua semítica emparentada con el hebreo y el arameo, que dejó de hablarse hace más de 1000 años y hoy sobrevive casi solo como lengua litúrgica, igual que el latín en ciertos rincones de la Iglesia Católica. Existen lugares como la Libela, donde iglesias enteras no se construyeron hacia arriba, sino que se excavaron hacia abajo, talladas de una sola pieza en la roca viva de la montaña, como para esconder lo sagrado dentro del planeta mismo. Existe Aksum, donde la tradición etíope sostiene que se custodia el Arca de la Alianza, vigilada por un solo monje que no tiene permiso de abandonar su presencia. No son ruinas de museo, sino instituciones vivas. Los monjes siguen ahí, los manuscritos se siguen copiando y la cadena nunca se rompió. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete un error muy razonable. Cuando uno se entera de que Etiopía conservó una versión más antigua y más completa de ciertos textos, la reacción natural es pensar que se trata de copias tardías, adornadas con el paso de los siglos, que cualquier académico serio descartaría con una sonrisa. Durante mucho tiempo, esa fue exactamente la postura de los estudiosos occidentales. Suponían que lo etíope era una rama secundaria y embellecida, alejada del original verdadero. Se equivocaban, y la prueba de que se equivocaban llegó desde el último lugar donde alguien se habría molestado en buscarla. Pero antes de llegar ahí, hay que mirar de frente el caso más perturbador de todos: el libro de Enoc. Enoc es un personaje mencionado apenas de pasada en el Génesis. El texto dice que caminó con Dios y que después ya no estuvo, porque Dios se lo llevó. Unas pocas líneas, nada más. Y sin embargo, durante siglos existió un libro entero atribuido a él. Un texto largo, extraño y perturbador, que hablaba de ángeles que se rebelaron contra el cielo, de gigantes nacidos de esa rebelión, de secretos del universo revelados a un solo hombre, y de un juicio final descrito con una precisión inquietante. Los primeros cristianos conocían y leían este libro. Varios padres de la Iglesia lo citaban con respeto. Y luego, poco a poco, entre el siglo II y el siglo V, el occidente cristiano dejó de copiarlo. Se lo empezó a considerar dudoso y prescindible. Para el año 500, en Europa, el libro de Enoc había desaparecido casi por completo. Solo quedaban de él unas pocas citas sueltas en escritos antiguos y algunos fragmentos en griego. En un único lugar del mundo el libro siguió vivo, entero, copiado con reverencia año tras año. En Etiopía, en Ge'ez. Escuche bien esto, porque aquí está el nudo de toda la historia. Durante más de 1000 años, la única versión completa del libro de Enoc que existía sobre la faz de la tierra estuvo en manos de los monjes etíopes. No sobrevivió ninguna copia completa en griego, tampoco en latín, en hebreo o en el arameo original en que fue escrito. Solo en Ge'ez, solo hay un pueblo entero, aislado en las montañas de África, cargó sobre sus hombros, en silencio, un libro que el resto de la cristiandad había dejado morir. Todo esto habría seguido siendo un asunto reservado a un puñado de especialistas si no hubiera aparecido un hombre terco con demasiadas ganas de viajar. En 1773, un explorador escocés llamado James Bruce regresó a Europa tras años en el Cuerno de África. Traía consigo algo que iba a romper más de un milenio de silencio: 3 copias del libro de Enoc, escritas en Ge'ez, traídas directamente de Etiopía. Imagine la escena: un texto que el mundo occidental daba por perdido desde hacía más de 1000 años, un libro que la Iglesia latina había dejado apagarse en silencio, reaparecía de pronto sobre una mesa en Europa, entero y legible, traído desde las montañas por un viajero que entendía que tenía algo enorme entre las manos. En 1821, un académico llamado Richard Lawrence publicó la primera traducción al inglés a partir de los manuscritos de Bruce. Casi un siglo más tarde, en 1912, el erudito R.H. Charles publicó la traducción que todavía hoy se usa como referencia. El libro que había desaparecido volvía, por fin, a poder leerse. Pero quedaba una pregunta enorme flotando en el aire, sin respuesta. ¿Era este texto etíope realmente antiguo? ¿O era,
como sospechaban muchos eruditos serios, una elaboración tardía, una versión inflada por 1000 años de copias, añadidos y adornos en un rincón aislado del mundo. Durante más de un siglo, nadie pudo responderla con certeza. La respuesta terminaría llegando desde el desierto, desde una cueva, desde el silencio de casi 2000 años. En 1947, un pastor beduino que buscaba una cabra perdida lanzó una piedra dentro de una cueva cerca de Qumran, junto al Mar Muerto. El sonido de una vasija de barro rompiéndose en la oscuridad dio inicio a uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. Entre 1947 y 1956, en aquellas cuevas se recuperaron alrededor de 930 manuscritos. Textos copiados y escondidos por una antigua comunidad judía, guardados dentro de jarras de barro, protegidos por el aire seco del desierto durante casi 2000 años. Son los que el mundo conoce hoy como los rollos del Mar Muerto. Y cuando los especialistas comenzaron a catalogar los miles de fragmentos, encontraron algo que nadie esperaba. Enoc estaba ahí. En la cueva 4 de Qumran aparecieron fragmentos de 11 manuscritos distintos del libro de Enoc, escritos en arameo, la lengua original en la que los estudiosos creen que fue compuesto siglos antes de Cristo. Esos fragmentos fueron publicados oficialmente en 1976 por el especialista Joseph Milik y confirmaron algo que cambió por completo la conversación académica. El texto etíope no era una invención tardía. El Ge'ez que los monjes habían copiado con paciencia durante más de 1000 años se correspondía con un original arameo que databa de la época del Segundo Templo. Los etíopes no habían guardado una leyenda inflada. Habían guardado lo real. Y aquí viene el dato que debería hacernos detener a todos. Entre los rollos de Qumran, aquella antigua comunidad judía tenía más copias del libro de Enoc que de varios libros que hoy se figuran en todas las Biblias del mundo. Se hallaron 11 manuscritos de Enoc, de Ruth apenas 4, de Eclesiastés 3, del Cantar de los Cantares 4, y del libro de Esther, que está en toda Biblia protestante, católica y ortodoxa, no se encontró ni un solo fragmento. Ninguno. Deténgase en eso un instante, porque cambia el sentido de todo. Para la gente que escondió esos rollos en el desierto, Enoc no era un texto marginal, era escritura central. Lo copiaban más que a Ruth, más que a Eclesiastés, más incluso que a Esther. Y aquí se derrumba la idea más común sobre los llamados libros perdidos. La mayoría asumimos que quedaron fuera de la Biblia porque eran raros, heréticos o marginales, cosa de grupos pequeños en los bordes de la fe. La evidencia de Qumran dice exactamente lo contrario. Enoc no estaba en el borde, estaba en el centro mismo de la vida espiritual de aquella comunidad. Y aún así, siglos después, en Occidente, se lo dejó ir. Ahora recupere ese detalle que le pedí que guardara al comienzo del video. La carta de Judas, la que sí está en su Biblia, hoy, en su casa. Su autor, un hombre del Nuevo Testamento, citó a Enoc por su nombre y reprodujo sus palabras como si tuvieran autoridad. Cuando Judas escribió aquello, el libro de Enoc no era un texto prohibido. Era un texto que un autor cristiano conocía, respetaba y usaba con naturalidad. Es decir, el Nuevo Testamento que usted sí posee contiene una cita directa de un libro que a usted le enseñaron que no formaba parte de la Biblia. Ese es el círculo que se cierra. Y no es teoría. Está en la carta de Judas, versículos 14 y 15, y cualquiera puede comprobarlo esta misma noche. Hay todavía más. Los especialistas notaron que en las secciones de Enoc conocidas como las parábolas aparece, por primera vez en toda la literatura judía conocida, el título Hijo del Hombre usado como figura mesiánica. El mismo título que los evangelios pondrían después, una y otra vez, en boca de Jesús. Un vocabulario espiritual que el occidente cristiano decidió apartar de su canon, mientras Etiopía lo conservaba intacto en sus montañas. Y esto no termina en Enoc. Los monjes etíopes preservaron mucho más que un libro, una biblioteca entera que el resto del mundo dejó caer. El libro de los jubileos, que vuelve a contar el Génesis con un detalle sorprendente. El libro del pacto, los 3 Mecabian, y lo hicieron a mano, en pergamino, mucho antes de que existiera la imprenta. Porque hay una prueba física de hasta qué punto esta tradición es antigua. En el monasterio de Abba Garima, en el norte de Etiopía, se guardan 2 evangelios ilustrados. Durante décadas se dio por hecho que eran medievales, de hace unos 900 años, hasta que la ciencia intervino. La datación por radiocarbono, realizada por la Universidad de Oxford, ubicó esos manuscritos entre el año 330 y el 650 de nuestra era. Son los evangelios cristianos ilustrados más antiguos que se conservan en el mundo entero, más antiguos que casi cualquier joya equivalente de Europa.
Y entonces uno no puede evitar la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si los monjes, después de tantos siglos de que los miraran por encima del hombro, habían tenido razón desde el principio? Ahora bien, quiero ser muy honesto con usted en este punto, porque es justo aquí donde la mayoría de los vídeos sobre este tema dan un salto que la evidencia no permite dar. Circula por todas partes una versión dramática de esta historia. Dice que Roma, de manera deliberada y en una sola reunión secreta, enterró estos libros para esconder al verdadero Jesús y mantener sometida a la gente. Es una narrativa poderosa y se comparte millones de veces. También es, en gran medida, una simplificación. La formación del canon cristiano fue un proceso largo, discutido durante siglos, con criterios teológicos, litúrgicos y prácticos que los historiadores todavía debaten hoy. No hubo una única noche en la que alguien borró la verdad de un plumazo, sino siglos de decisiones humanas, algunas comprensibles y otras mucho menos. Pero incluso quitándole todo el drama, queda un hecho que no se disuelve. Un libro que el propio Nuevo Testamento cita con respeto desapareció por completo de las Biblias occidentales y sobrevivió íntegro únicamente porque una iglesia aislada, en las montañas de África, se negó en redondo a soltarlo. Lo que Occidente descartó, Etiopía lo custodió, y resultó ser antiguo, real y central. Y esto, para nosotros, no es un asunto lejano, porque en nuestro propio continente ocurrió justo lo contrario y a plena luz del día. El 12 de julio de 1562, en el pueblo de Maní, en Yucatán, el fraile franciscano Diego de Landa ordenó encender una hoguera. En ella ardieron los códices mayas, los libros pintados sobre corteza donde todo un pueblo había registrado su astronomía, su historia, su calendario y su fe. El propio Landa escribió después que hallaron un gran número de aquellos libros, y que, como según él no contenían más que superstición y engaños, los quemaron todos. De toda la biblioteca de una civilización entera, hoy sobreviven apenas 4 códices mayas. 4 se conservan en Dresde, en Madrid, en París, y el cuarto, de autenticidad discutida, en México. Ponga las dos imágenes una al lado de la otra. En una montaña de Etiopía, un monje copia a mano, durante 1000 años, un libro para que no se pierda jamás. En una plaza de Yucatán, un obispo arroja toda una biblioteca al fuego en una sola tarde. La diferencia entre lo que hoy usted todavía puede leer y lo que se perdió para siempre no fue la voluntad de Dios. Fue quien tenía el poder en cada lugar y que decidió hacer con los libros sagrados de los demás. Y esa es la pregunta que quiero dejarle esta noche, porque en el fondo no es una pregunta sobre Etiopía, es una pregunta sobre usted. Cuando le enseñaron de niño que era sagrado y que no lo era, que era palabra de Dios y que era superstición, qué libros merecían leerse y cuáles ni siquiera merecían existir. ¿Quién tomó realmente esas decisiones por usted? ¿Y cuántos de esos libros llegaron, o no llegaron, a sus manos por razones que no tuvieron nada que ver con la fe y todo que ver con el poder? No le estoy pidiendo que cambie aquello en lo que cree. Le estoy pidiendo algo más difícil. Que se pregunte cuánto de lo que hoy da por completo y por cerrado fue, en realidad, apenas lo que logró sobrevivir. Si esta historia le mostró algo que nunca antes le habían contado, suscríbase al canal y active la campana, porque el próximo video entra de lleno en el libro de Enoch mismo, en lo que dice sobre los ángeles que cayeron del cielo, los gigantes que nacieron de ellos, y el origen del mal que el occidente cristiano prefirió, con mucho cuidado, dejar de leer. Ahí lo espero.